Muy buenos días, estimados oyentes. Muy contentos de comenzar el programa y compartir con ustedes este espacio espiritual. Este es el programa Caminemos Juntos, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y ahora el equipo que es de 4 está completo: Félix, Manuel, Miguel, quien les habla José, y siempre del otro lado de la cabina, Roberto Pato Molina. Salió filmado. Bueno, hoy tenemos un tema también que es muy interesante, dentro del ámbito espiritual, muy profundo y muy interesante. Es estudio y enseñanza. No se trata solamente del estudio académico, es el estudio espiritual y la enseñanza espiritual. De eso vamos a hablar hoy. Ahí está el tema, estudio y enseñanza. Yo quiero recalcar un poquito lo que decía José. Cuando hablamos de enseñanza, estamos hablando de las enseñanzas de CAF o de las enseñanzas espirituales contenidas en los apuntes de CAF. Muchas veces nosotros a los cursos que tenemos les llamamos apuntes. ¿Por qué? Porque en CAF consideramos que la enseñanza verdaderamente es oral y no lo que está escrito. ¿Y por qué es así? Porque entendemos, o por lo menos yo lo entiendo así, es como si los maestros inspiraran al orador para que llegara a los oyentes lo que ellos necesitan oír. Y hay otro aspecto que también es muy personal. Siempre considero que la enseñanza está en el que recibe, no en el que la da. El que la da simplemente es un disparador, pero el que la recibe es el que recibe el impacto, por así decirlo, y descubre aspectos que probablemente ya conocía, pero con unas facetas totalmente nuevas. Voy a recordar una breve escena de la película Guerrero Pacífico, en donde en esa escena el maestro está con su discípulo en un lugar donde, digamos, una gasolinera, donde entre otras cosas le limpian el parabrisas al cliente que está cargando gasolina. Y como están en eso, ellos siguen con su tema mientras están atendiendo, y el maestro le tira el secador para limpiar el vidrio al muchacho y le dice: saber es hacer, o palabras muy similares. Como diciéndole, todo lo que uno conoce lo tiene que llevar a la práctica para llegar a saberlo, para que sea de uno. Creo que esa es la intención, lo que recién se estaba diciendo. Y también es la intención cuando se nos brindan las enseñanzas, los apuntes en CAF. Y depende de cada uno de nosotros, en el trabajo interior, en el esfuerzo cotidiano, hasta qué punto podemos llegar. Lo que podemos ver, entre otras muchas cosas, es que en la medida en que uno osa, se anima a ir practicando, a un arriesgo de equivocarse o de fallar, que no le vaya bien del todo de entrada, pero a riesgo de todo eso, en la medida que uno practica, se va ampliando el horizonte. En la medida en que uno se queda con la teoría,
uno se queda en el mismo nivel, se dé cuenta o no se dé cuenta. Es un nivel académico, digamos, de lectura, loable, porque es muy importante, y quizás le sirva a otros y otros digan, ¿cómo sabe este hombre? Y resulta que el hombre que está hablando es el que menos sabe, está repitiendo lo que aprendió intelectualmente. Entonces, es todo un tema esto de el estudio y la enseñanza. Es decir, el estudio no es solamente leer y releer, intelectualizar, sacar análisis, buscar en el diccionario, sino parte del estudio es cómo lo llevo a la práctica, qué escollos me encuentro, cómo lo trabajo. Sí, a mí me parece que es así, que justamente el apunte que habla de estudio y enseñanza se refiere a eso. El estudio es el estudio intelectual. Tenemos que trabajar la mente, tenemos que profundizar, analizar, razonar, reflexionar, tantas cosas que por allí hay. Y no solamente en los apuntes o las enseñanzas de CAF, hay libros de maestros o de otros caminos que son realmente muy profundos y son muy enriquecedores para el alma. Ese es el estudio académico, podríamos decirle, el estudio intelectual, claro. Y la enseñanza me parece que es como el conocimiento interno. Una vez que, por un lado, o si uno lo hace, lo practica, lo sabe, lo tiene, y por otro lado, también es como que algo que ya está, algo que tiene uno desde el principio, por ser hombre, por ser alma, por ser un ser existente. Es como que cuando uno encuentra un escrito, lo estudia y sabe que es como una verdad, o aparentemente, digamos, verdad, porque no hay una verdad absoluta, una verdad, digamos que en ese momento lo consideramos así, sabe internamente que coincide, se complementa, vibra, se sintoniza con aquella enseñanza interna que uno ya tiene. Es posible, creo, que por un lado el conocimiento intelectual se complemente o sintonice con esa enseñanza interior o universal para que nos demos cuenta hacia dónde tenemos que ir. Por ejemplo, a mí me parece que cuando hay una enseñanza muy dogmática, muy limitada, que nos aleja a los seres humanos, no es una enseñanza realmente interior y universal. Cuando buscamos la amplitud, la comprensión, el entendimiento humano, el acercamiento, el amor real entre todos los seres humanos de cualquier creencia o religión, lo que sea, entonces estamos caminando hacia esa enseñanza universal, hacia esa conciencia amplia que nos abarca a todos los seres humanos. Hay un aspecto que quiero destacar. Es una experiencia mía, pero probablemente sea experiencia de muchos, a decir, pertenecientes a CAF o no. Nosotros tenemos muchos cursos de enseñanza en CAF, de distintos tipos, ¿no es cierto? Pero no viene el caso ahora analizarlo. Pero lo que sí viene al caso es que a veces retomamos apuntes o retomamos estudios que ya habíamos hecho en otra oportunidad. Y muchas veces resulta que cuando tenemos que estudiar o hablar de una enseñanza, descubrimos en el texto que estamos leyendo aspectos que ya habíamos leído, pero que lo comprendemos de una manera totalmente distinta. Como si fuera nuevo. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cambió la enseñanza? No cambió la enseñanza. Lo que cambié fue yo. Entonces, ese proceso de evolución me permite a mí integrar la enseñanza en un ámbito mayor que de alguna manera me trasciende. Sí, la verdad que es un tema, si se quiere, apasionante, porque uno ve en este ámbito cómo la parte escrita, que es muy importante, como se decía recién, y hay que destacarlo y hay que mantenerlo, no se trata de borrar de un plumazo un montón de
de tesoros que hemos heredado desde la antigüedad, pero sí hasta qué punto en mi vida cotidiana yo puedo ir practicándolo. Y a veces una persona que no conozco o conozco muy poco, digamos, no es que convivo con esa persona, me dice algo en lo tocante a mi persona, a lo que hago, a lo que pienso, a mi opinión o lo que fuera, queda justo en el clavo que más me duele y que tengo que trabajar. Y a veces uno no es del todo consciente, quiere decir que esa persona aparentemente desde afuera me está dando una enseñanza concreta, simple, directa, amorosa también, por la forma, por el respeto, por todo, pero que es mío, es para mí. Entonces la enseñanza desde esa óptica está en todas partes. El tema es hasta qué punto uno está suficientemente abierto como para aceptarlo, aceptar esa retroalimentación. Yo podría decir, bueno, ¿y este quién es que me viene a decir eso? O puedo decir, qué interesante, voy a investigarlo porque me parece que está por ahí. Por lo menos en algún aspecto. No quiere decir que esa persona sea un Dios, que lo sepa todo, que nunca se equivoque, pero en ese caso en particular, dio justo en el clavo. Claro, sí. Así pasa muchas veces. Y otras veces también pasa que no es una persona, son acontecimientos, son vivencias, son experiencias de la vida, y que no es aprendizaje intelectual. Por ejemplo, cuando uno nos ha pasado a varios creo, cuando uno quiere ingresar a un camino espiritual, es porque siente, porque percibió, porque vio algo o tuvo una necesidad intensa, grande, de búsqueda del sentido de la vida o de querer ofrendarse o de querer hacer algo espiritual en su interior. Ese paso que hacemos a veces con la vocación es como una enseñanza, me parece así, vendría a ser como una enseñanza interior o una fuerza interior que nos mueve más allá de la comprensión intelectual. Muchas veces pasa, creo, en varios seres humanos, que no es una comprensión intelectual lo que nos hace tomar decisiones. A veces es una comprensión interior, profunda, vocacional, la que nos lleva a nuestro destino, cuando elegimos llevarlo por ese rumbo. Yo quisiera acentuar un poquito lo que decía Félix, que la enseñanza está en todas partes. Y lo decía también José, la enseñanza puede ser un evento, puede ser un mendigo que pasa por la calle, puede ser alguien que me está atendiendo en un negocio, y cuando estoy atento, cuando estoy abierto, como se decía, realmente percibo algo que hasta ese momento yo no lo percibía. Ahora bien, cuando podemos lograr esto, este saber, de alguna manera, nosotros, para transformarlo en un verdadero conocimiento, tenemos que hacerlo vida, tenemos que hacerlo práctica, porque de esa manera nosotros servimos de espejo a los demás. Es la forma de ayudar a los demás a comprender las cosas de la vida que están más allá de lo cotidiano. Ahí cuando uno piensa también en el estudio, voy a tomar este tema, a veces uno tiene mucho entusiasmo por leer cosas nuevas, por conocer enseñanzas, por conocer aspectos que le llaman la atención, y otras veces no tiene quizás la misma inclinación, el mismo entusiasmo. El estudio, para mí, creo que significa algo que es trascender o ponerse más allá del gusto o del entusiasmo que uno pueda tener. Es decir, puede haber una hora para estudiar y esa hora es de estudio. Uno puede decir, esta hora que tengo acá o este momento que tengo acá, lo vamos a dedicar al estudio. Y cuando uno hace una rutina de ese estudio, pareciera ser que el alma se va acomodando, se va predisponiendo a ese tipo de actividad.
Puede suceder que en cierto momento uno no tenga todas las pilas puestas, o que le duele un poco la cabeza, o que no se sienta bien, o que pase cualquier cosa, pero cuando uno hace una rutina, tiene que, en la medida de lo posible, sobreponerse a esos estados transitorios para cumplir o hacer lo que uno decidió hacer. A mí me parece que esa rutina, cuando un músico, por ejemplo, se pone a practicar todos los días, tenga ganas o no tenga ganas, hace como un hábito, como una rutina, como una especie de ritmo, de compás que se imprime en el interior del alma. Me parece a mí así. Ahora que estamos hablando sobre eso, me recuerda la peregrina de La Paz, una mujer que recorrió Estados Unidos varias veces de punta de este Océano Pacífico, caminando al Océano Atlántico, de una punta a la otra, México y otros lugares estuvo. Me hace acordar de la peregrina de La Paz porque ella iba por escuelas, por ejemplo, familias que le permitían estar un tiempo con ella, y recorriendo todas esas experiencias que lo hacía conversando, o sea, en la práctica ella realizaba esa transmisión de su mensaje que iba diciendo, porque el mensaje era pequeño, que era que debían resolver los conflictos pacíficamente, que no haya discusiones inútiles, etcétera, pero ella lo hacía hablando, conversando con la gente, identificándose con sus problemas, con sus necesidades, y así conquistó tanta gente, y el libro de ella es leído por muchos. Bueno, esto ha sido hasta acá estudio y enseñanza. No sé si hay algo más que... Quería agregar algo más. La capacidad de transmitir la enseñanza. Nosotros en CAF tenemos muchas oportunidades de tener retiros o de tener circunstancias en las que tenemos que dictar la enseñanza. Entonces, todo esto que decimos tiene muchísimo valor para nosotros en nuestra vida cotidiana, sea que vivamos en comunidad o sea que vivamos en la sociedad. Ahora, generalmente cuando transmitimos, muchas veces transmitimos lo que hemos comprendido intelectualmente, pero la transmisión real y verdadera se da cuando eso que estamos transmitiendo lo hemos internalizado. Es decir, lo hemos plasmado en nuestro ser, en nuestra conciencia, y lo hemos vivido. Entonces, eso llega al corazón de los demás. Y eso, para ellos, entonces es una verdadera enseñanza. Sí, con respecto justamente a este tema, yo lo llamaría el fenómeno de la enseñanza, porque es un fenómeno vivo, es un hecho vivo. Si bien, como ya se acentuó varias veces, tenemos escritos, la enseñanza oral es algo vivo, algo que es único, es para esa vez, y es para ese grupo. Y dentro de este fenómeno desaparece el que da y el que recibe. Todos estamos en el mismo nivel, todos estamos recibiendo. Aunque uno es el canal a través del cual se va transmitiendo una experiencia en base a lo que se quiere dar como tema, los otros no son los demás, son los otros que están vivos allí, no solo escuchando, están activos. Y están activos porque la enseñanza surge gracias a ellos. No es lo mismo hablar solo en la habitación que estar en un grupo dictando la enseñanza o estando allí presente, completo, total, y lo que surge ahí es único. Es especial y probablemente no se pueda repetir, aun cuando uno dijera las mismas palabras, porque es eso que surge allí. Entonces, una de las cosas que a mí me muestra esto es que dentro del gran contexto humano, dentro de la gran enseñanza, todos estamos dando siempre y recibiendo siempre. Todos damos para todos, y nosotros recibimos de todos, de una manera o de otra, y no siempre es verbal. Yo quiero dar, sobre lo que estaba comentando Félix en este momento,
un aspecto práctico. Muchas veces nosotros hacemos algunos apuntes. Cuando tenemos que dictar una enseñanza, ponemos muchas veces o muy desarrollada o por lo menos los tópicos principales a desarrollar. Y después, cuando empezamos la exposición, muchas veces no decimos absolutamente nada de lo que está escrito. Es decir, decimos otra cosa, que incluso es una revelación para nosotros mismos. Por eso la enseñanza es vívida. Y por eso decimos que la enseñanza no está en uno, está en el aire, está en el otro, está en los que nos inspiran y que están más allá. Hay otra cosa que me hizo acordar todo esto que se está hablando, y es un libro de Carlos Castaneda, cuando habla de las enseñanzas de un brujo yaqui de México, del desierto de México, donde este brujo, Don Juan, le dice al autor del libro, Carlos Castaneda, en un momento que están caminando por el desierto, por una zona árida, me parece, algo así, y era casi de noche, le dice que deje que su cuerpo lo lleve, que él conoce por dónde lo va a llevar. Él tiene una enseñanza, él tiene un aprendizaje, hablándole al cuerpo. Y bueno, ahí dice Carlos Castaneda que empieza a hacer esa marcha de poder y se deja llevar por el cuerpo sin equivocarse, sin tropezar, sin meter la pata en ningún pozo. Bueno, es curioso. No sé si será muy novelesco, muy imaginario todo lo que ha dicho, pero es interesante pensar si es que no hay también una enseñanza, una sabiduría, un algo que tenga no solo el cuerpo, sino todo nuestro ser. A veces nos pasa en el trabajo. A veces hay una parte, por supuesto uno pone el alma, la cabeza, las ganas de hacerlo bien, la atención, todo lo demás. Y todo eso facilita a que el trabajo siga surgiendo, sí, se vaya dando, tome una inercia. Pero hay una parte que la pone el cuerpo en forma automática. Es más, si uno la piensa, interfiere. Sí. Deja de ir solo. Entonces, yo creo que es interesante el tema, es para investigarlo. Bueno, acá tienen entonces los oyentes mucho material para reflexionar y también para darnos retroalimentación, que eso nos hace también muy bien. Y les sirve de experiencia lo que hemos contado a muchos de lo que también tiene que dar enseñanza. Sí, bueno. Bien, los invitamos entonces a disfrutar un poquito de música y estamos enseguida otra vez aquí, caminando juntos.
Como ha comenzado el invierno en nuestra zona, hemos pasado esta composición que también se titula Invierno. Es de las 4 estaciones de Antonio Vivaldi y este fue el primer movimiento. Antonio Vivaldi fue un compositor, violinista, profesor y sacerdote católico veneciano del período barroco de la música. Se lo llamaba il prete rosso, el cura rojo, porque además de ser sacerdote era pelirrojo. Compuso una gran cantidad de conciertos, óperas, variedad de conjuntos instrumentales. Y resulta que en una época, después de conocer al emperador Carlos VI, Vivaldi se trasladó a Viena y esperaba el apoyo real. Sucede que este emperador Carlos VI murió al poco tiempo de su llegada y el propio compositor, Vivaldi, murió también en la pobreza, menos de un año después. También sucedió que después de casi 2 siglos de decadencia, porque su música era muy conocida en ese entonces, tanto que el mismo Johann Sebastian Bach la estudió profundamente, pero había caído en el olvido. Casi 2 siglos pasó prácticamente oculta. Y a principios del siglo XX, con mucha investigación académica dedicada a su trabajo, estas composiciones volvieron a estar presentes en las orquestas, en los conciertos, en muchos repertorios y en muchos artistas. Esta vez, la violinista Mari Samuelsen, noruega, de 36 años, es la que ejecuta esta composición, Invierno, de Antonio Vivaldi. Continuamos con el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Para escuchar en vivo a través de internet, poner en la barra de direcciones fm-medioflash.com, todo con minúsculas y guión medio. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos, luego hacer clic en la solapa donde dice videos. Recordamos que CAF se escribe C-A-F-H. Hay un sitio web de CAF para aquellos que se sientan interesados para acercarse al camino, que es www.caf.org. Y hay también un correo que es propio del programa de la radio nuestro, ¿no es cierto?, que es infocaf@gmail.com. Los teléfonos con los que se pueden comunicar a la radio, en este caso durante la pandemia, todos los programas no están transmitidos en vivo y en directo, sino son programas grabados. No obstante, pueden dejar mensajes en la radio que nos hacen llegar telefónicamente. El teléfono de la radio es 03546 420 007 o bien los teléfonos personales 03546 538 109 y 538 112. Continuamos con el programa. Muy buenos días, estamos otra vez continuando en este programa Caminemos Juntos, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Hoy tenemos la extraordinaria visita de 2 miembros de CAF que son de Rosario. Somos de Rosario. Miguel Martínez y su esposa Susana Vázquez. Sé que Miguel... Buenos días primero. Buenos días, señor. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Sé que ustedes han entrado muy jovencitos a CAF. ¿Qué los movilizó? ¿Cómo se contactaron? ¿Cómo fue esa experiencia de ingresar a un camino espiritual? Nosotros, es verdad, ingresamos cuando teníamos 18 años. Inclusive no lo pudimos hacer probablemente antes porque una condición para ingresar a CAF era ser mayor de edad. De lo contrario, si uno era menor de edad, tenía que tener permiso de los padres. Nosotros terminamos, voy a contar cómo fue un poco la historia. Yo terminé la secundaria y tenía un grupo de amigos con los que estábamos desde los 15 años muy comprometidos en la búsqueda de un significado a la vida.
Realmente lo que queríamos era dar un significado a la vida. Eso nos había llevado desde leer mucho, filosofía, religión. Habíamos tenido, la mayoría de nosotros éramos 3, 2 de nosotros teníamos formación católica, pero no teníamos una respuesta que nos dejara conformes. Entonces buscábamos el significado de la vida. Y habíamos ido a distintos caminos espirituales. En un momento dado entramos en contacto a través de uno de nosotros 3 con otro amigo, que era un poco más grande que nosotros, con la idea de CAF. Y yo no sabría decirle qué pasó, pero uno sintió que había encontrado lo que buscaba. Creo que, ¿en qué sentido? Uno de los 3 había contactado Uno de los 3, con CAF. desde los 16 años, había tenido un amigo que le había ofrecido la idea de CAF. Como era menor, había esperado un poco a cumplir los 18. Cuando cumplió los 18, habló con los otros 2 amigos que ya teníamos 18 años. Bueno, hicimos un proceso de conocernos, entrevistamos con gente de muchos años en CAF y entramos. Yo en ese interín me puse de novio con Susana y un poco la afinidad de ese noviazgo estaba en que ella también era una buscadora del significado de la vida. Claro. Así que yo le diría que yo entré en CAF y a los 3, 4 meses ingresó Susana. Perdón, Miguel. Sí. Cuando usted dice entré en CAF, ¿entró en qué? ¿Qué significa entrar en CAF? Mire, para nosotros había algo que no podría traducirlo a lo mejor muy racionalmente. Era más un sentimiento. Nosotros que habíamos sido muy intelectuales en la búsqueda, porque habíamos leído, habíamos investigado, filosofía, y cuando entramos en contacto con CAF, primero nos impresionó las personas con las que nos comunicamos. Eran personas que nos transmitían por su sola presencia algo diferente, no por lo que nos decían. Eso es lo importante. Exacto. La presencia que significa transformación. Sí. Y inclusive, bueno, a veces uno creía, teníamos 18 años, y creíamos que porque habíamos llegado un poco a la conclusión que teníamos nuestra propia explicación del significado de la vida, los 3 amigos que éramos. Y ya estaban más allá de todo. Es lógico. Teníamos nuestra propia teoría sobre la vida. Bueno, entramos en contacto con personas, finalmente con una persona en particular, cuento mi experiencia, me dio vuelta como una media, me hizo dar cuenta que no sabía nada, que no entendía nada y que lo único que tenía de valioso era que quería encontrar, que buscaba. Quería trabajar. Bueno, y esa persona, después que me dio vuelta como una media y que yo tuve que asimilar eso en mí mismo, me dijo, bueno, está en usted lo que quiere hacer. Yo primero pensé que no quería saber más nada con eso y después algo en mi interior me dijo, pero ¿dónde voy a estar si no en alguien que me está mostrando la realidad? No lo que yo quiero, sino la realidad. Y bueno, la volví a llamar a la persona y le dije que quería el grupo al que ingresó, el primer grupo que ingresó, ¿eran todos jovencitos así? El primer grupo lo formamos los 3 amigos. Los 3 amigos. Los 3 teníamos 18 años, pero después rápidamente el grupo creció, entró otra gente. Y lo tomamos bien, es decir, porque a nosotros nos habían puesto los 3 mosqueteros. Claro, está bien. Y medio que nos sentíamos los 3 mosqueteros. Entonces cuando vino D'Artagnan ya medio que no nos gustó, ¿no? Pero bueno, el grupo creció muy rápido. Y sí, fue muy linda experiencia. No todos éramos tan jóvenes, entró alguno que a lo mejor tenía 10 años más que nosotros. En esa época, para una persona de 18, uno de 28 ya era grande. Claro. Y ahora bueno, en el sentido de que cuando uno ingresa, ¿qué encuentra como trabajo espiritual en concreto que estar fuera de CAF? ¿Cuál fue su experiencia en ese sentido? Mire, yo le voy a decir lo que he estado reflexionando recientemente. Recordar esto que pasó hace tantos años. No lo sé. Pero recientemente yo lo que reflexionaba es que nosotros cuando ingresamos a CAF recibimos un cúmulo de conocimiento extraordinario.
en muy poco tiempo, con lo que nosotros llamamos en CAF una enseñanza, que tenía la característica de ser muy simple, pero permitirnos empezar a ver la vida de otra forma. Una interrupción pequeña. No, sí, ese conocimiento que usted dice era muy distinto a lo que usted ya habían leído tanto en los libros de filosofía y de caminos espirituales. Era distinto el enfoque. A lo mejor volvíamos a ver las mismas cosas, pero con un enfoque más simple y más universal. Sí. Y le puedo decir que uno sintió que de repente había nacido de nuevo. Es decir, la vida era la misma, pero uno sintió que había nacido de nuevo. Hoy lo que yo pienso, después de tantos años, es que hubo una gran etapa donde hubo un gran cambio en uno que pasó por lo intelectual. Porque eso tenía que ver con que el intelecto de uno se abrió. Pero después uno tuvo que empezar a transmitir eso a su propia vida, a plasmarlo de alguna manera. Claro. Y, digamos, en ese proceso, cada uno lo vivió de una manera propia, única, diferente. Yo no puedo hablar por otro. Por supuesto, ¿Eh? es así. Claro. Es individual. Entonces yo lo que hoy reflexiono, que hoy me parece que lo más importante ya no es, en mi caso, lo que yo pueda transmitir intelectualmente, sino lo que transmito por lo que soy, como ser humano, por mi capacidad de hacer, de amar. Es decir, me parece que lo que soy es más importante que lo que sé o lo que hago. Pero eso fue un proceso de muchos años, ¿no? Y sigo creyendo que probablemente a mucha gente le pasa eso. Es decir, hay una etapa donde lo intelectual le abre el mundo, pero el riesgo es quedarse con eso. Claro, porque si no sería filosofía nada más. Claro, quedarse con eso. Entonces pasan los años y uno después cree que lo único que tiene que hacer es transmitir ese conocimiento intelectual. Y yo creo que el ser humano ya está todo dicho. Es decir, en CAF una enseñanza muy linda, muy, como les dije antes, muy simple. Pero en realidad no es nada nuevo, no hay nada en el mundo que sea nuevo. Era la manera de transmitirla y la gente que la transmitía, con su propia vida. Bueno, yo creo que eso es lo que hoy, a mí me parece que es lo valioso, ¿no? Además, yo pienso que una vez que uno tiene el conocimiento y lo trata de plasmar en su vida, el camino es sin fin. Siempre está uno aprendiendo, siempre está transformándose. No llega a un nivel que ya es el tope. Uno muchas veces cree que llegó. esa es la verdad. Y la vida se encarga de demostrar que no es así, ¿no es cierto? Hace aterrizar. Claro. Hoy, ya a esta altura de mi vida, yo estoy convencido que es así, ¿no? Que después de tantos años, después de haber tenido la oportunidad de que se me abriera tanto la cabeza, hoy tengo más incertidumbres que certezas. Pero a su vez, creo que eso me hace más libre, ¿no? Pero bueno. Son más oportunidades también, Son más, en realidad. Claro. Cuando uno sabe todo. Yo creo que es una manera de morir anticipado, ¿no? Cuando uno cree que ya no tiene nada que aprender, de alguna manera ya está terminada su vida, ¿no? Claro. Y después me parece que ese anhelo de aprender se tiene que expresar en todo. No es que uno solamente le tiene que interesar lo que llama espiritual. ¿Por qué es lo espiritual? La vida es. Claro. ¿No? Y nosotros lo que aprendemos en CAF es que todo en la vida es valioso y que lo importante es que esté unido a un sentido. En el caso mío, ese sentido lo llamo vocación y creo que tiene que ver más con el amor, con el sentimiento, que con el pensamiento o con el conocimiento. Aunque todo forma parte de todo, ¿no? Claro, sí. Se me ocurre, Miguel, una comparación o un planteo un poco distinto. Puesto que usted entró en CAF a los 18 años, en una época quizás que era muy distinta a la actual, ¿cómo sería o cómo imagina usted o cómo ve el joven de hoy, de 18 años a lo mejor, que tiene un contexto muy distinto, con internet, con los conocimientos muy al alcance de la mano, las comunicaciones muy distintas a las que teníamos hace tantos años, ¿no? ¿Cómo sería hoy la necesidad espiritual de un joven? Indudablemente que ese es un tema que nos preocupa y uno ve que las cosas cambian, no solo que han cambiado, cambian a un ritmo
vertiginoso. Pero yo lo que creo que lo que no tenemos que tratar de hacer es de repetir lo que fue bueno para nosotros, sino tratar de entender qué es lo que los jóvenes quieren hoy. Claro. No confundir lo contingente, que puede ser la experiencia, el conocimiento, la manera de adquirir el conocimiento, las formas que uno usó para desenvolverse, para aprender, sino valorar lo esencial. Y vuelvo a decir, a esta altura de mi vida, ¿qué es lo esencial? Y lo esencial tiene que ver con el amor, tiene que ver con el prójimo, tiene que ver con olvidarme un poquito de mí, que los demás me importen un poco más. Y yo creo que ese tiene que ser hoy la manera de llegar a los jóvenes. Ahora, ¿con qué metodología? Y yo creo que tienen que ser nuevas. Las que nosotros tenemos fueron probablemente muy útiles y seguirán siendo útiles para algunos. Pero tenemos que encontrar formas diferentes para los jóvenes. Para lo esencial es lo que vale. Sí. Yo lo voy a decir como padre nosotros tenemos hijos, tenemos nietos. Uno después de unos años que ha criado, yo ya tengo una hija de más de 40 años, así que después que uno ha criado hijos, uno se da cuenta que los valores que esos hijos tienen no tienen nada que ver con los conocimientos. Ninguno de esos hijos se sentó nunca a escucharme durante horas que le dé una enseñanza. Sí. Hubo otra gente que me tuvo que sufrir durante años. Claro, pero mis hijas no, ¿no es cierto? Ni se les ocurría, y a mí tampoco se me ocurría someterlas. Y sin embargo yo veo que lo que me da cierta tranquilidad es que en ellas hay valores esenciales. Es que y que me lo han dicho. Quizás, ¿no?, lo que transmitió justamente con la forma de vivir y no con el conocimiento, como decíamos recién. Yo hace poco tuve una experiencia y le escribí a una de mis hijas, tratando de comunicarme por los medios actuales, por Facebook. Le escribí por Facebook de que estaba muy orgulloso de mis dos hijas. Y la respuesta de una de ellas fue: nosotros somos el producto de lo que ustedes hicieron. Qué lindo. Qué lindo, ¿no? Una satisfacción. Claro, y yo me quedé, por eso replanteando la cosa, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, no hice nada de lo que yo creía que tenía que ser con la transmisión, de conocimiento. Claro, sí, perdón. Pero acá me parece que tendría que intervenir Susana y dar su punto de vista. Y bueno, sí, yo creo que es un poco así. Nosotros jamás quisimos adoctrinar a nuestras hijas, imponerle una idea, ni nada por el estilo. Ellos vivieron junto a nosotros lo que nosotros vivimos y nos ven y nos diariamente, permanentemente ven cómo nosotros vivimos la vida. Y creo que eso es lo que ellas han valorado en nosotros, más que otras cosas, porque él haber ido a la escuela, él haber ido a una universidad, esas fueron decisiones que ellas tomaron por sí, pero los demás valores que tienen como personas, eso lo vivieron en casa. Lo absorbieron en la casa. Sí. Una pregunta quizás un tanto difícil relacionado con esto. ¿El joven de hoy tiene la misma inquietud con la búsqueda del significado de la vida y todo eso en general? ¿Cómo lo ve usted? Yo calculo que, primero cuando uno tenía esa búsqueda no puede generalizar. Nosotros a veces con mis amigos hablamos porque nosotros, y parece que a veces nosotros implica toda la generación. No. Y la verdad que no era cierto. No era así, no. De un grupo de, supóngase, nosotros nos hicimos amigos a los 13 años en la secundaria. Empezamos la secundaria. Éramos 45 en el curso. El grupito que llegó al final éramos 3, con esa inquietud y con esa búsqueda. Claro. Entonces por ahí uno generaliza. Entonces también uno dice, oye, a los jóvenes no les interesa esto, a los jóvenes... Yo no lo sé. Ahora, yo creo que hay jóvenes que deben seguir buscando el significado de la vida, como lo hicimos nosotros, lo que probablemente tengan otra manera de buscar y de encontrar. Nosotros vivíamos una época donde mejor era más romántica la cosa. Sí.
Yo siempre digo, nosotros teníamos un poquito el paradigma del héroe. Sí, claro. Coincidimos. Entonces, claro, yo entré en CAF y bueno, y me sentí un caballero andante que iba a liberar el mundo. Y bueno, hoy en los jóvenes eso a lo mejor no lo sienten así. no es la misma Son más idea. pragmáticos, no idealizan tanto las cosas. Yo diría que a lo mejor gran parte de mi vida la tuve que dedicar a que se me cayeran todas esas idealizaciones, que no hay que confundir, ¿no es cierto? Una cosa es tener un ideal y otra cosa es la idealización. Claro. La idealización es una fantasía que uno hace sobre el ideal. Bueno, yo para El matar ideal- mi fantasía me llevó muchos años, ¿no? Lo que pasa es que a veces el ideal mueve a procurar algo que todavía uno no tiene. Claro, el ideal es eso, digamos, es el sueño inalcanzable, es la visión, el objetivo que uno siempre está en el horizonte. Pero después está la idealización, donde uno hace fantasías, hace teorías propias, se identifica con cosas que cree que tiene, sea conocimiento, sea sabiduría, bienes espirituales. Y todo eso también en algún momento uno tiene que desprenderse. Y algunos nos llevan la vida a eso. Sí. Yo creo que los jóvenes hoy probablemente no van a necesitar tanto tiempo para hacer eso. Muy Creo que son posiblemente. más pragmáticos, ¿no? Van más a los bifes. Una última pregunta de mi parte. Estos micrófonos... Esta es fácil, digamos. Sí. Estos micrófonos de Caminemos Juntos Sí. quedan abiertos a usted por si quiere dar un mensaje a los jóvenes y a los mayores. ¿Qué les diría? A los jóvenes no sabría qué decirles, solamente que sean ellos mismos, ¿no? Y a los mayores como yo, que nos olvidemos de pensar que todo tiempo pasado fue mejor, que seamos mucho más humildes, que el mundo que hoy está es el que hemos hecho nosotros y no es para que nos sintamos orgullosos. Entonces, bueno, eso les puedo decir. Hermosas palabras. Muchas gracias, Miguel. Muchas Bueno, gracias a ustedes. Susana. Y los esperamos alguna vez por acá porque vienen seguidos. Sí, bueno, ustedes son nuestros hermanos de toda la vida. Muchas gracias. Lo esperamos entonces.
Y ahora hemos escuchado Otro invierno, pero el invierno porteño, escrito por Astor Piazzolla, el compositor argentino nacido en Mar del Plata, que compuso 4 estaciones porteñas también, en distintas épocas. En un principio fueron piezas aisladas, después se convirtieron en una suite y fueron denominadas las estaciones porteñas. El invierno porteño, lo que escuchamos, fue escrita en 1970. Aquí también la violinista Mari Samuelsen, que ejecutó antes el concierto de Vivaldi, es la que interpreta espléndidamente el invierno porteño de Astor Piazzolla. Para quienes no saben lo que es porteño, porque a veces nos escuchan de otros países, se refiere a la música de Buenos Aires, el gentilicio de Buenos Aires. Entre 1996 y 1998, un compositor ruso, conocido compositor ruso, Leonid Desyannikov, realizó un arreglo de las 4 estaciones porteñas de Astor Piazzolla, adaptándolas para orquesta de cuerdas y reordenando algunas secciones para el violín solista y la orquesta de cuerdas. Escuchamos entonces Invierno porteño, escrito en 1970 por el compositor argentino, nacido en Mar del Plata, Astor Piazzolla. Hola,
¿Sabías que volvió Vuelos CAF en un espacio de encuentro, diálogo y libertad? Bienvenidos. ¿A dónde? www.lapropuestaradio.com. Todos los miércoles de 21 a 22 horas, hora argentina. Sí, en vivo. Podés poner en YouTube LPR Streaming o si no, Vuelos CAF Conciencia de Radio y los verás en directo. Sí, totalmente renovados. Bueno, querido público, continuamos con el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un lugar, un camino de desenvolvimiento espiritual. Estábamos hablando sobre el aspecto psicológico, la alegría y la tristeza. Vamos a hablar sobre la alegría y la tristeza, es decir, las emociones. La alegría viene del latín alicer o alescris, que es una emoción amistosa o una sensación de satisfacción o de felicidad o de placer. La alegría es una emoción, como todas que se manifiestan en la vida, tanto en las cosas buenas o en las cosas malas. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos un regalo sentimos alegría. Y cuando nos dan una mala noticia de la enfermedad de un ser querido, sentimos dolor, ¿no es cierto? Pero una está muy cerca de la otra. Hay en la filosofía, a través de la historia, eso sufrió una evolución. Y voy a citar simplemente uno de los filósofos en la filosofía moderna que aparece con una nueva concepción de la alegría. Y es en el siglo XVII Spinoza, que agrupa a la alegría junto con la tristeza y el deseo como una de las tres emociones básicas de los seres humanos. Bueno, es una clasificación de este señor Spinoza. Hay muchas otras, pienso yo, debe haber muchas cosas, pero es interesante poner la alegría con la tristeza y el deseo. Yo para dar también otro contexto, quisiera decir que vamos a comentar un poquito sobre un artículo que hemos leído acerca de la alegría y la tristeza, pero hay mucho trabajado en esto, en la psicología, en la psiquiatría, en la filosofía incluso, que bueno, el que quiera profundizar hay material infinito para hacerlo. Una impresión personal. Me parece que tanto la alegría, la tristeza, como otras emociones que tiene el ser humano, son elementos que sirven para enriquecernos en la vida. No podemos y no debemos vivir sin tristeza o sin desasosiegos, sin pesares, porque la vida no tendría contrastes de ese modo. No podemos vivir tampoco sin emociones, como si fuéramos una máquina, como si fuéramos de madera, sino que son como elementos, son condimentos que tiene la vida y que nos enseñan muchas cosas. A mí me parece que nada es desechable, simplemente tenemos que ver cuando uno prolonga demasiado una de las emociones y se queda en esa emoción. Ya sea busca una alegría infinita, que no puede existir, o se queda con un remordimiento en una tristeza de la que no puede salir. Entonces esos estados sí son nocivos para el crecimiento espiritual o para el crecimiento humano. Pero los matices que nos muestra la vida, que nos presenta la vida en todos los momentos, son colores, son condimentos, como decíamos, que enriquecen realmente el alma. Son contrastes, son enseñanzas, son vivencias intensas que pueden enriquecer muchísimo la vida del ser humano. Incluso yo creo que grandes obras literarias y musicales son basadas a veces en una intensa emoción, ya sea de tristeza o de alegría.
Las emociones también, no solo que forman parte de la vida normal, es normal por ahí levantarse triste y aún no tener claro de qué es lo que pasa, o con una alegría que nos desborda, o lo que fuera. De alguna manera, estas emociones son guías. De alguna manera quiere decir que quizás no está claro para nosotros, no sabemos muy bien de dónde nos viene en un momento determinado, pero el hecho concreto es que están ahí. Y creo que uno de los errores de una cultura previamente, digamos, no muy lejana a nosotros, Formadora. era la inmadurez, diría yo, la inmadurez de querer o bien racionalizar todo y que las emociones no existían ni interferían o no debían interferir para nada, o la ilusión, yo no sé hasta qué punto el término es correcto porque no soy psicólogo, pero diría paranoico, ¿no es cierto?, de negarlo. Es decir, hay un tango por ahí que dice más o menos, el hombre macho no debe llorar, o los chicos en una época no podían llorar ni quejarse, tenían que ser de fierro. Las nenas sí les estaba permitido mostrar sus emociones. Bueno, todo tiene su pro y su contra, como se decía recién. No se puede vivir pendiente de las emociones porque estamos listos, no podemos hacer nada. Realmente, si un médico estuviera tan pendiente de sus emociones que se altera ante un paciente, bueno, no lo puede ayudar en absoluto. Tiene que poder controlar sus emociones. Pero también esa emoción es una guía. Nos está diciendo algo acerca de nosotros mismos y de los demás. Entonces, no quererlo ver o pretender pasar por arriba es como, no sé, como tener una idea clara y decir que desconfío porque es racional. Es lo mismo. Es decir, no puede ser todo tan racional, todo explicado, como tampoco cortada toda emoción, toda sensación, toda emotividad. Cada cosa tiene un puesto, un lugar, una función. Siguiendo con la historia, el francés Henri Bergson presenta la alegría como signo de logro, de éxito o como conclusión que da significado a la existencia humana. Bueno, de esto hay una infinidad de definiciones que de alguna manera coinciden o no con los conceptos que tenemos nosotros en la actualidad. En la iconografía, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se la representa la alegría? En la iconografía, la alegría se representa con una mujer que sostiene un cuenco, como el cuenco de la abundancia, es decir, como sinónimo de felicidad. Y muchas veces va acompañada de un niño o de dos niños, y uno de ellos lleva una palma en la mano. Una palma en la mano. Una palma en la mano, No la palma de la mano, sino Claro. una palma de palmera. Claro. Hay otro tema que es común a la cultura en la historia de Occidente. La alegría emigró del vocabulario religioso a el musical en el siglo XX. Una de las obras más conocidas es la Oda a la Alegría, poema de Schiller, publicado en 1785, y musicado por Beethoven en las partes cantadas, cuartata y última, de la Novena Sinfonía. La pieza llegaría a ser adoptada como himno nacional de la Unión Europea. Ese es un símbolo de la alegría, de un mundo ideal, de realmente que seamos todos hermanos, y así es electrizante esa sinfonía de Beethoven. Y en contraste con eso, yo quisiera llevar a la reflexión un hecho que a mí también me ha impactado mucho porque lo hemos leído hace poco. Es este señor que se llamó Lisandro de la Torre. En el libro que leíamos no era sobre él, sino sobre otra persona que era amigo de él y que lo visitó el último día de su vida. Muy amigo de él, Lisandro de la Torre, era una persona mayor, ya, no sé, más de 70 años quizás, y cuando va a despedirse de ese señor que estaba allí,
lo hace de un modo distinto a lo que era habitual. Le toma las manos de él, la mano de él con las dos manos suyas y le dice: adiós, Héctor. Pero detrás de eso había muchas cosas más, porque fue ese día en que se suicidó. Entonces yo me pregunto, ¿qué cosa habrá en el interior de un alma, de esa mente, de una persona que quiso hacer tanto bien por el país, por su partido, por sus cosas, que no haya tenido nada que haya sido suficientemente importante, creo yo, para mantenerlo con vida? No hay nada, no hay ningún elemento, no hay familia, no hay amigos, no hay horizonte que muestre una luz para que un alma pueda sobreponerse a una situación así. Claro, es una tristeza extrema, es un desasosiego total, es una ausencia total de luz, absoluta de luz. Entonces, en esos casos, sí tendríamos que pensar y ver cómo nosotros nos ayudamos a nosotros mismos para no caer en esos estados y cómo podemos también abarcar, llegar a las otras personas que necesitan también de nuestra ayuda para que no queden en esa oscuridad sin poder salir. Bueno, de alguna manera estamos entrando en el campo de la tristeza, ¿no? Claro. Poco a poco. Hacemos una pequeña pausa, estimados oyentes, para que compartamos un poquito de música y volvemos enseguida. Muchas gracias.
sería la reina de todas las mocitas, ay, humahuaqueñas, de todas las mocitas, ay, humahuaqueñas. Parece una plumita que anda en el aire. Hemos escuchado una cueca, La Plumita, del compositor rosarino Arsenio Aguirre. Esta vez fue interpretada por Franco Luciani. El compositor Arsenio Aguirre nació el 28 de agosto de 1923 en Juncal, provincia de Santa Fe, y después se trasladó a Rosario, por eso se lo considera un poco rosarino, por adopción. Es interesante una anécdota que este chico, cuando era muy jovencito, tenía un padre guitarrista, pero el padre no quería que él estudiara la guitarra, porque le parecía que tenía que tener otros horizontes en su vida, no solamente dedicándose a la música, y no le quiso enseñar guitarra. Pero el chico, observando al padre detenidamente a las clases que daba, empezó a aprender a escondidas, hasta que fue descubierto. Pero como tenía un gran amor por la guitarra y un gran sentido musical en todo eso, el padre estuvo muy contento y empezó a enseñarle. La misma María Luisa Anido, la famosa guitarrista, una vez lo escuchó y dijo que para lo que usted quiere hacer en su camino, en el camino que ha elegido, su técnica de ejecución indica que se ha preocupado mucho por estudiar, por elevar sus recursos de guitarrista. Estas fueron las palabras de María Luisa Anido para Arsenio Aguirre. Este compositor y músico, Arsenio Aguirre, falleció el 18 de octubre de 1990 en Rosario. Y el 6 de octubre de 2005 fue declarado ciudadano ilustre post-mortem de la ciudad de Rosario. Claudia Piedimonte lee una poesía que le pertenece, que se llama La alegría y la tristeza, escrita especialmente para este programa. La alegría tiene prisa, nos envuelve de amor, color y calma. La tristeza no tiene prisa, solo está allí para que mi alma crezca, donde mi pensar la abraza y en oración la calla. Oh alegría, oh tristeza, ¿quién recorre mi camino elegido? Siempre busco abrazar con el alma, para alivianar a los corazones dormidos, con alegría que contagia, para que despidan a la tristeza tan necesaria, para descubrir que nada falta, que con solo invocar tu nombre, esa sensación me alegra el alma. Y bueno, continuamos con nuestro tema. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y en este tercer bloque estábamos hablando un poco acerca de la alegría y de la tristeza. Yo creo que, entre otras cosas, la tristeza, recién se habló de personas que se sienten tan mal que terminan en un suicidio. A mí me parece que parte del inconveniente, del problema, es que no sabemos manejarnos a nosotros mismos. Lo voy a decir de otra manera: cuando estamos contentos, saltamos, brincamos, atropellamos todo, estamos re felices
Y cuando nos sentimos mal, estamos tan por el suelo que no sabemos qué hacer de nosotros mismos. Creo que no es ni una cosa ni la otra, es decir, el detalle está en aprender a controlarnos, no controlarnos en el sentido de tener las riendas y que no se nos escape nada, porque eso para mí humanamente es imposible, pero sí en el sentido de podernos manejar, de darnos cuenta un poco qué nos está pasando y qué puedo hacer para equilibrarlo de alguna manera. Creo que uno de los errores de nuestra sociedad en general es que cuando estamos en un momento de dolor, en un momento de tristeza, la queremos anular, queremos que no exista, luchamos contra ella en lugar de abrir la puerta para ver qué está pasando, qué mensaje me está trayendo, qué está significando esto para mí. Y eso significa abrirse probablemente a un dolor mayor, pero más consciente. Cuando uno acepta eso, es más fácil comenzar a hacer algo con eso. En cambio, cuando uno lo esconde debajo de la alfombra, está constantemente molestándonos y no nos deja en paz. Supongamos que rompemos una relación, fallece un ser querido, algo grueso, algo fuerte para nosotros, y queremos hacer de cuenta que no pasó nada. Sí, pasó, me duele. Tengo que agradecer a la vida todo lo bueno que me dio esa persona. Y por otro lado, aceptar esto, dejar que entre, dejar que ocurra lo que tiene que ocurrir en el buen sentido. ¿Qué me está enseñando? Si se da una nueva oportunidad, ¿cómo voy a funcionar? ¿Qué me propongo hacer con mi vida de acá en adelante? ¿Cómo voy a funcionar? Desde el momento en que me planteo eso, comencé a manejar mi vida de otra manera. Como decía Félix, la tristeza realmente, como todas las emociones de alguna manera, es decir, son un llamado de atención. Podríamos equipararlo al dolor. El dolor que está indicando que hay un malestar, algo que está funcionando mal en el organismo. Es un llamado de atención. ¿No es cierto? Si a mí me duele la columna es porque algo me está diciendo. Cuando hay tristeza en el alma, se debe a una situación que puede ser anímica o puede ser física, la pérdida de un ser querido, es decir, la pérdida del trabajo, es decir, una mala relación, por ejemplo, pero de alguna manera no nos está presentando una situación que nuestra sociedad pretende eludirla, como decía Félix, pero que en realidad lo que tenemos que hacer es tomarla para aprender a trabajar y ver cómo revertir e incorporar esa situación de nuevo en nuestra vida y reformular nuestro comportamiento a partir de ese punto para responder de otra manera. Podríamos hacer también una especie de comentario de un señor que se llamó David Garrick. No sé si es David Garrick. Probablemente, creo que sí, porque nació en Hereford, en Inglaterra, en 1717. Fallece en Londres en 1779. Este fue David Garrick, un actor y dramaturgo británico. Está considerado como una de las principales figuras de teatro inglés del siglo XVIII. ¿Qué pasó? Hay una anécdota, yo no sé si esto será real o no. Era un actor muy famoso y que hacía reír a la gente extraordinariamente. Tenía una facilidad muy grande para eso. Era dramaturgo también. Era dramaturgo. Y se especializó prácticamente en las obras de Shakespeare, bueno, que son dramáticas realmente. Claro. Bueno, hay un poema que después escribió un poeta mexicano en realidad, que se llama Reír llorando. Como que las dos cosas se asocian ahí, la tristeza y la alegría. En el poema describe que este señor Garrick dice algo así como que nada me causa encanto ni atractivo. Había perdido todo sentido de la vida. No me importan ni mi nombre ni mi suerte. Muriendo vivo. Y es mi única pasión la de la muerte. Así dice la parte del poeta. Claro. Entonces se va al psicólogo, claro, por supuesto. Va a un psicólogo que después de analizar y ver que no tiene ninguna perspectiva para sostenerse en la vida, le dice, mire, ¿por qué no va a ver a un actor famoso que se llama Garrick?
porque se levanta el ánimo hasta los muertos. Y él se dice, va a la sociedad prácticamente, es decir, concurre ahí cuando está con Claro. una gran problemática, porque sabe que de esa manera se relaja. claro, y él le dice, bueno, pero ese Gafik soy yo, ¿qué pasa? Entonces, es interesante el poema porque él lleva alegría, él hace brotar la alegría en la gente y sin embargo él no la tiene. Es como que la alegría es externa, lo que él puede hacer para alegrar a la gente, pero internamente no tiene el sentido de la vida como resuelto. Posiblemente esto nos hace pensar que, y esto me baso un poquito en Frankl, que la psicología tiene un asentamiento, una base en el existencialismo. Quiere decir que uno tiene que tener claro cuál es el sentido de la vida para resolver las cosas. Porque en el fondo está eso. Si uno no sabe para qué está, al menos el que se lo pregunta, va a tener ese interrogante sin resolver quizás mucho tiempo en la vida. Eso nos muestra una paradoja bastante interesante porque es más o menos un poco clásico el tema del payaso que hace reír a la gente y él vive con una tristeza, quizás muy profunda y sin solución. Yo creo que todas las personas, todos llevamos dentro nuestro algo de eso, y también me parece que el único modo, no digo de salir en el sentido de escapar, sino de transformar eso, es comenzar a tener en cuenta a los demás. Ahí se nos abre una puerta. Cuando uno está no del todo bien, quizás se siente un poco aplastado, triste, uno termina un día muy cansado y no quiere saber más nada de nadie, y hay otra persona que está necesitando de uno, y uno hace el sobreesfuerzo de abrirse para poder ayudar, satisfacer, acompañar, es como que uno vence una barrera interna. Y una vez que la vence, yo no sé si la vence de una vez para siempre, pero sí se nos abre una puerta muy amplia, muy grande de transformación interior. Nos damos cuenta que a pesar de todo lo que nos pueda pasar, no somos el centro del mundo. No es que a nadie le importe lo que nos pasa, porque todo el mundo podría decir lo mismo, pero sí que para nosotros para nosotros mismos, no somos el centro del mundo, eso es lo más importante. Es alguien más en este mundo que le está pasando algo en un momento y que muy probablemente uno tiene muchas chances de ir transformando eso en la medida que se brinda a los demás, que se brinda a otro. Y a veces ese otro puede ser hasta un perro, digamos así, pero es alguien que nos está reclamando una atención especial. Si uno es capaz de brindarse ahí, se rompió el hechizo, se rompió la negrura y se nos abre un mundo nuevo. Quizá es de las dos partes también. Aquel que está en la oscuridad y que necesita ayuda puede dar un paso también para poder volcar y salir de ese encierro, de ese mundo un tanto hostil y poder ponerse de pie. A veces, si esa persona no es capaz de hacer ese paso, están los demás, que podemos llegar a esa persona. Y yo creo que todos tenemos una puerta de acceso, un camino de acceso. A veces hay personas que aparentemente son como más difíciles de acercarse, de llegar y de todo, pero siempre hay una puerta de acceso, siempre hay un lugar, un punto donde uno puede tocar y capaz que es por ahí es donde tiene que entrar para ayudar. Es bueno empezar diciendo que realmente la tristeza no es mala, es simplemente un estado de alarma. Por ejemplo, cuando usted va manejando y se prende la luz roja del coche, lo primero que piensa es: me estoy quedando sin combustible. Entonces, esa luz de alarma lo que me está indicando es una necesidad y en la próxima gasolinera tengo que bajar a cargar el tanque. Con la tristeza sucede lo mismo.
¿qué me está enseñando? Este momento que estoy viviendo, esta situación que estoy atravesando, ¿qué es lo que me está enseñando? Y después, en segundo lugar, proceder como decía José, buscar ayuda. Quizás si puede haber discutido con alguien, entonces puedo conversar con él o buscar el momento más oportuno para hacerlo. Y si es algo que es irreversible, por ejemplo, la muerte de un ser querido, entonces puedo buscar a alguien cercano, a mis parientes, a mis amigos, con el que yo pueda hablar, pueda descargar. ¿Por qué? Porque la tristeza o el dolor de alguna manera se alivia cuando uno pone el cable a tierra, por así decirlo. Es decir, es capaz de descargar sobre otro y el otro es capaz de soportarlo, ¿no es cierto? Entonces, recíprocamente se están ayudando. No, yo creo que este es un tema bastante sensible. No creo que nadie tenga la solución, ¿no es cierto? Creo que hemos aportado una cantidad de ideas que creo que para mí por lo menos son muy lindas, muy interesantes, que pueden ayudar. Pero también soy consciente de que debe haber muchos peros de algunos de nuestros oyentes que nos dirían, y sí, bueno, pero y a mí me pasó esto, o aquello, y yo digo, tienen toda la razón del mundo. No solo eso, no tenemos la solución. Claro, debe haber alguna solución. Lo que pasa es que alguno tendrá que buscarla. Yo no la tengo. Bueno, Claro, pero es que sí. lo que pasa es que son casos. Sí. Cada caso requiere una solución Sí, distinta. No es hay más una difícil, ley. No hay No. una receta. Por supuesto, Claro. así es. Bueno, le hemos dejado la inquietud a los oyentes, está ahí las cosas puestas sobre la mesa. Queremos escuchar. Claro. Queremos escuchar Y sus después- opiniones, sí, por favor. Y después seguimos caminando juntos el próximo domingo, desde las 9 horas hasta las 10:30. Y les agradecemos que hayan compartido con nosotros estos minutos. Un abrazo lleno de alegría. Gracias.